Tienen ustedes nuevamente un minuto para hacer una segunda pregunta. Precisamente ese es el tema, don René. Se cumple la ley mientras los inversionistas no usen las normas del TLC para amenazar al país. Porque vean ustedes lo que dice el representante de la empresa minera, que está haciendo el proyecto en la zona norte, dice que si el gobierno no resuelve a su favor, entonces demandarán a Costa Rica por un arbitraje millonario que le costará mucha plata. Eso también pasó con la petrolera Harken, porque la Setena no resolvió su estudio de impacto ambiental favorablemente. Esa empresa amenazó con demandar a Costa Rica por 57.000 millones de dólares, pero el gobierno pudo decir no porque no estaba el TLC. Respóndame, si el TLC se aprueba, ¿podría el gobierno de Costa Rica haber hecho lo que hizo en el caso de la petrolera Harken? Doña Amparo y don René. Sin duda alguna. Me tocó trabajar con la legislación ambiental, con la ley de hidrocarburos, precisamente un decreto firmado por este servidor, ese que permitió que gracias a que se paró el estudio de impacto ambiental, ni siquiera han podido llevar los reclamos. Vea que han amenazado con la vaina vacía, porque no tenían una concesión. Nunca pudieron consolidar la concesión porque no podían cumplir con los requisitos. Tal y como establece las resoluciones y el análisis integral, en este caso, en este TLC, el medio ambiente tiene prioridad, prevalece sobre los acuerdos comerciales. Voy a leerles un artículo que es impresionante. El artículo 10.2 dice: en el caso de cualquier inconsistencia entre este capítulo y otro capítulo, el otro capítulo prevalecerá en la medida de la inconsistencia. Dice sobre el mismo tema la resolución de la Sala: todos los compromisos internacionales que ha adoptado Costa Rica en materia ambiental seguirán vigentes, junto con las regulaciones específicas de su legislación interna. Además, aun cuando el tratado promueve el libre intercambio de mercancías, ello no significa que el Estado costarricense esté cediendo su potestad de otorgar las licencias. Oiga bien, don José María, el Estado costarricense no está cediendo su potestad de otorgar las licencias y permisos respectivos para explotar una actividad. Artículo 10.28. Máxime, tratándose de bienes de dominio público, que aun cuando pueden ser explotados, no pueden salir del control del Estado. Esto, aunque no soy abogado, es por la Constitución Nacional, no por el tratado. Esto es una potestad de imperio que hemos defendido, que hemos aplicado con petroleras, con mineras, con empresas desarrolladoras urbanísticas. Yo personalmente hice parar y replantear el proyecto de Papagayo, cuando casualmente un profesor de la UNA, que ahora escribe mucho, lo había mal diseñado y tenía un exceso de densidad. Replanteamos el proyecto en la zona de Golfito, cuando se querían exportar desde ahí maderas y empresas internacionales. Esta es la potestad que Costa Rica tiene, ese es el prestigio que Costa Rica ha construido. Tiene mucho pendiente, pero es un país que ha sido pionero en la defensa de sus intereses y vuelve a ser pionero ahora, incluyendo el capítulo ambiental en el TLC. Y sobre todo, qué importante, asegurándose que esas conquistas de la legislación ambiental costarricense, esa inclusión en la Constitución política, prevalezcan aún sobre el comercio. Les quedan unos segundos. Bueno, dado que quedan unos segundos, me parece muy importante aclararle que este gobierno está destinando 3.000 millones de colones del FODESAF a las asadas para protegerlas y a la IA, y que es este gobierno el que llamó a la reforma constitucional para asegurar que el agua sea un bien público como lo es hoy, mañana y siempre. Muchas gracias, don René. Doña María del Pilar, don José María Villaltas, su tiempo para réplica, 2 minutos. Bueno, parece que este gobierno es como el TLC, lo que hace con la mano lo borra con el codo, porque también acaban de retirar nuevamente de la Asamblea Legislativa esa reforma y la ley de recurso hídrico. Pero decirle, don René, que no me respondió la pregunta.
No me la respondieron, porque la pregunta era si Costa Rica podría hacer lo que hizo cuando Harken quiso demandarnos por 57.000 millones de dólares, que es 3 veces toda la producción de Costa Rica, imagínense ustedes, y el gobierno le dijo que Costa Rica tenía el soberano derecho a que las decisiones sobre la aplicación de las leyes ambientales del país se discutan en los tribunales de Costa Rica. Si el TLC se aprueba, Costa Rica no podría hacer eso, porque en el capítulo 10, artículos 10, 16, 10, 17, 10, 22, 10, 28, dice claramente que Costa Rica se obliga a que cada vez que uno de estos inversionistas, como las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, quieran llevar a juicios privados que se van a hacer fuera del territorio nacional del país, como quería la petrolera Harken, Costa Rica se obliga a someterse a estos juicios privados internacionales. ¿Les parece eso justo? Esto es como un partido de fútbol en el cual el rival escoge la cancha, nombra el árbitro, porque el árbitro va a ser el Banco Mundial, van a ser 3 árbitros, uno lo nombra la empresa, otro lo nombra el Estado demandado y el tercero el Banco Mundial, que ahora está dirigido por don Robert Selig, que fue uno de los negociadores del TLC, y además escoge las reglas. ¿Será esto justo para las comunidades, Pilar? Imagínense ustedes que han vivido todas esas experiencias con ministros, con todas las dificultades, tratando de resolver sus conflictos allá en Washington. Como les dije al principio, imagínense si primero les darán la visa para entrar. Todos los gastos que han significado, por ejemplo, los casos de hidroeléctricas y todos los proyectos hidroeléctricos con sus contratos lesivos firmados en su tiempo y de aquella ley de las 7.200, la reforma, sí señor. Continuamos en este segmento con las preguntas. Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra por 1 minuto los representantes del sí. Don René. El tema del agua, que es tan importante como bien público, ha sido sujeto de mitos y cuentos espectaculares desde que se iban a llevar en ductos los manantiales principales, el agua para los Estados Unidos, hasta otros más sutiles, como que la venta de agua embotellada nos va a dejar sin ella. Me puse a investigar y a estudiar esos temas y me encontré un estudio en la Universidad de Costa Rica, de esos que uno quisiera que publique la Universidad de Costa Rica cuando hace menos propaganda, que es de la Escuela de Geología. Un inventario en la microcuenca del río Reventazón, ladera del volcán Irazú, 320 manantiales, cada uno de esos producen 20 litros por segundo. Haciendo los números, vean qué sorpresa, sería suficiente esa microcuenca para cubrir todo el agua embotellada del mercado de los Estados Unidos y el mercado de China. Esa microcuenca. La pregunta, ¿por qué existiendo esos estudios no los publican? ¿Por qué sugerir implícitamente muchas gracias, don René. que las concesiones de agua comenzarán con el TLC?